Esta noche hablaremos de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de nuestro país, el único genocidio en el mundo entero a un partido político en pleno ejercicio de la democracia. En este país no se necesitó llegar ni a la dictadura ni a la tiranía para sembrar el horror. Se persiguió y se asesinó a más de 5.000 personas únicamente por su afiliación política. En Colombia se asesinaron sistemáticamente a líderes, afiliados y hasta simpatizantes de la UP. Dentro de sus víctimas se cuentan miles de afiliados de base, cientos de alcaldes y concejales, 8 congresistas y 2 candidatos presidenciales. José Antequera era uno de los dirigentes más destacados de la Unión Patriótica, reconocido intelectual y padre de 2 hijos. Bienvenidos a Historias de Nadie. Esta noche, a través de la historia de José Antequera, conoceremos lo que se nos quita cuando soñar con un país diferente se nos está prohibido. A los 2 días de la muerte de José Antequera, el cantante argentino Piero se refirió a él como uno de esos hombres que los pueblos jamás pueden olvidar. Se decía que era uno de los cuadros más prometedores del Partido Comunista. Antequera era reconocido dentro y fuera de la UP como un respetado intelectual y un sobresaliente orador. Pero hoy no queremos hablar solamente del personaje público y político que perdió el país. Queremos hablar de ese esposo, de ese padre, de ese amigo que se fue el 3 de marzo de 1989. Durante los últimos 26 años, sus hijos han tenido que construir su recuerdo a partir de fotografías, de pedazos de discursos, de anécdotas, de charlas con sus amigos más cercanos. Quisimos hablar con ellos para que nos compartieran ese recuerdo que evoca el espíritu de toda una generación que fue aniquilada. Siempre parece que por allá escuchara yo una voz de, mejor dicho, de una gavilla, pues, no sé si entienden el término, de una gavilla diciéndome, oye, habla, que nosotros no podemos, por favor, habla. Y entonces no me puedo callar, así de sencillo. Y siempre tengo una muy cerquita, y es no te rindas, no te puedes rendir. Y pues es la de Pepín. Empezó a estudiar en los colegios públicos de Barranquilla, donde rápidamente era expulsado del uno, del otro, siempre tuvo problemas porque que el movimiento estudiantil que organizaba, finalmente logró graduarse en el Colegio Pestalozzi de Barranquilla, un colegio público muy conocido justamente porque en esa época agrupaba todos esos elementos que venían botados de todos los otros colegios, de los colegios privados, de toda esa gente que causaba problemas en estos colegios porque revelarse o conceptuar en cualquier clase era un problema. Y el Colegio Pestalozzi se empezó a caracterizar por recoger esos elementos. Creo que ahí empezó también parte ya de su crecimiento, no de su formación. Por lo que te digo que casi de niño la tuvo. Su mamá contaba que él aprendió a leer y escribir porque cerca de su casa había un colegio pequeñito de un profesor que era el profesor Márceles, muy famoso en Barranquilla. Y como en Barranquilla las casas tienen calados, o sea, unos huequitos, el chiquitico se iba para los calados y escuchaba las clases y como a los 2 años pues ya sabía leer y sabía escribir porque pues aprendió viendo por los calados. Entonces, la verdad era
una persona bastante inteligente. Mi papá era una persona con una mente muy amplia, una persona que viajó desde muy joven, porque desde que tenía 17, 18 años, en Barranquilla, donde él estudiaba en la Universidad del Atlántico, él era representante del Consejo de Estudiantes. Entonces, desde muy joven tuvo como esa capacidad para llegar a mucha gente, para dialogar, para negociar, y tenía unas ideas como muy amplias dentro de su propio partido y dentro de lo que era la política del país. Se supone que la decisión de ser comunista mi padre la tomó cuando tenía 14 años, porque fue la edad en la que entró a la Juventud Comunista. Y pues claro, es un contexto y es un momento en el que su generación y él pues tenían que tomar posición. Mucha gente creo que de su edad tuvo que tomar posición, tuvo que asumir que o peleabas por la libertad y la emancipación humana o peleabas a favor de la guerra y quizás la destrucción de la humanidad por las bombas atómicas. Todas esas cosas estaban ahí y pues te hablan de eso, de una persona que creo que desde muy temprana edad asumió y comprendió que tenía que tomar posición, que quería escoger un tipo de vida. Un tipo de vida que además significaba desde muy temprano elegir no ser necesariamente o no jugártela por quizás ser profesional y como profesional mirar a ver qué clase de trabajo te daban y qué clase de ascenso de carrera tenías o ver si podías tener mucho dinero. Significaba desde muy pequeño asumir que ibas a tener vida de comunista, que se supone que no es una vida de ser un potentado ni ser necesariamente un hombre exitoso lleno de plata, sino otra cosa, una persona que trabaja 24 horas del día por hacer la revolución. Eso es entrega humana pura y dura, ¿no? La juventud va a la revolución, cuentos, cartas, diarios, fotos. Aquí era el año 76, teníamos 2 años de ser novio, él tendría 22 años, yo 24, o algo así, 21 y 23. Mari, al ver este libro me acordé de ti. Todos vamos en el camino de la revolución. La juventud que va por fuera o contempla nuestra marcha entrará en él, o al menos la mayoría de la juventud. Esa es una ley de nuestros tiempos. Estoy seguro que aprenderás mucho aquí, más de lo que puedas creer. Mi padre, Bernardo Jaramillo, Carlos Lozano, varios de los líderes del Partido Comunista de la edad de mi padre entraron a la Juventud Comunista a los 14 años, básicamente. Y estamos hablando de los años 70, particularmente de 1973 a 1975. O sea, es el año en el que se produjo el golpe de Estado en Chile, es el año en el que en América Latina se está discutiendo la Revolución Cubana. O sea, también es un momento en el que, y es el año en el que en el mundo hay una discusión acerca de si es posible que haya una confrontación nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Había que tomar partido. ¿Cómo no vas a asumir que tu vida está involucrada con eso? Creo que todo el mundo de alguna manera se ve involucrado ahí. De alguna manera, como sucede siempre, su madre, su tía más cercana, sus dedos de la mano lo aceptaron como lo que era. Es decir, su núcleo más cercano, el resto no mucho. Yo diría que bastante no, porque no era fácil para ellos entender su trabajo. Creo que lo reconocieron después de muerto. Le dieron su dimensión, pero creo que antes pues era un comunista. A mi padre le intentaron incluso en su propia familia destruir libros, por ejemplo. Y todo el tiempo, creo durante mucho tiempo, varios miembros de su familia, no voy a decir cuáles en particular, pero quisieron que no fuera más comunista, les parecía que era una locura. Ni siquiera por el tema del peligro, porque en los años 70, cuando mi padre era comunista, el tema central no era lo peligroso que podía ser comunista, sino lo inmoral que era ser comunista, lo ateo que eso significa, sí, lo ateo que podía ser calificado o en general lo que significaba separarse, digamos, de las tradiciones, de lo correcto, moral y políticamente, la herejía que significaba ser comunista. Y bueno, pues asumir eso además cuando uno es tan joven también es un acto de rebeldía pues muy potente, ¿no? Yo era una chica sencilla de barrio bastante humilde, de Barranquilla, que quienes lo conocen saben que es el barrio abajo. Ahí me crié, ahí me formé, eso sí, con una familia llena de principios, de valores muy linda. Pero pues
en una economía, es decir, día a día. Pues él no, otras formas, otras costumbres, todo. Creo que nos juntó la diferencia, pero en la diferencia nos juntó el fondo del alma. Ahí yo no sé qué pasó, pero en el fondo del alma éramos bastante parecidos. Queríamos lo mismo, nos gustaba lo mismo, pensábamos lo mismo frente a las cosas, frente a que la vida hay que lucharla así. Una fuerza parejita, aquí nadie se agacha así, que hay que estudiar, uy, qué delicia, o sea, que hay que prepararse, sí, claro que sí. Entonces, una cantidad de cosas que empezaron a juntarnos y a gustarnos mutuamente. La música era algo que nos unía muchísimo. A él le gustaba mucho la música, a mí me fascina la música. Nos gustaba mucho hablar. Creo que fue esos encuentros que la vida te pone para siempre. Fue algo que sentimos, porque rápidamente él empezó a mí a escribirme muchas cosas, papelitos, sus formas de enamorar, ¿sí? de expresarse. Y en ellas siempre firmaba diciendo tuyo siempre. Y entonces fíjate que ni siquiera la muerte me pudo quitar a mí ese tema de encima. Y cuando digo tema me refiero a su vida sobre la mía, porque la marcó, la determinó, porque tuve sus hijos, porque me quedé con su memoria y porque me quedé con el compromiso moral de haber compartido su sueño. Mi amor por ti cada día es mayor y más sólido. A ti debe pasarte lo mismo, porque no es un simple amor común y corriente, sino un amor de compañeros, y esos afectos, esos cariños, no los acaba el tiempo, por el contrario, el tiempo los refuerza. Son como los vinos. El nuestro sería entonces un gran depósito donde estamos sumergidos y embriagados sin plazo para toda la vida. Tuyo con todo cariño, Pepín. Me quedé con el compromiso moral de no permitir que muera su memoria, ni sus sueños, sus ideales no, porque lamentablemente es difícil reemplazar en términos ya puntuales un sueño que él tenía y que pues el país lo perdió, siempre lo pienso. Es imposible, pero bueno, de alguna forma ese encuentro también me marcó el privilegio de haber pertenecido a la generación que pertenecí. Fue tan hermoso haber vivido eso. Tal vez la vida me preparó para este futuro que hoy me corresponde y que es contar y contar y contar. A veces yo misma me siento extraña diciendo, otra vez yo tengo que contar esta historia. Mi hijo me dice, la tienes que contar muchas veces, porque la única forma de que no se repita la historia es que quienes la escuchen la comprendan y entiendan que la guerra no conduce la paz. Pero a mí me parece que el diálogo puede darse sobre las siguientes bases. En primer lugar, la necesidad de erradicar la guerra sucia en Colombia. Esta es la condición número uno. Que haya una erradicación de la guerra sucia, disolución de los grupos paramilitares. El gobierno puede hacerlo si tiene la voluntad política que se requiere para ello. Hay una dimensión de mi padre que nunca voy a poder conocer en realidad. El personaje en movimiento. Para mí mi padre es inevitablemente una fotografía y un montón de historias. Y no voy a poder conocer nunca muchas de las contradicciones que solo yo podría leer como yo las leería, porque la verdad es que obviamente toda la figura y toda su imagen está cargada de la memoria que tiene mi madre y sus compañeros, los cuales básicamente lo admiran infinitamente, porque era efectivamente admirable, pero pues estoy seguro que como ser humano tenía muchas contradicciones que me gustaría conocer. Yo he construido una imagen a partir de los pocos recuerdos que tengo, porque es verdad que es una ausencia muy presente, a partir de lo que mi madre siempre nos ha contado, de las historias familiares que en algún momento nos contara mi abuela, los tíos, pero tengo muy claro que una cosa es lo que está construido en mi cabeza y otra cosa es lo que él pudo ser, ¿sí?
Realmente no tuve la oportunidad de conocerle sus defectos, por ejemplo. Los he ido descubriendo a lo largo de los años. El conocer a mi padre es parte de mi proceso de conocerme a mí mismo, como creo que le tendría que ocurrir a todo el mundo. Lo que pasa es que no todos tenemos la historia personal tan ligada con el mundo de la política para inscribir la historia personal en muchos otros contextos. Pero hablo de lo que significa hacer memoria de alguien que no está, como también de muchos referentes que sí están, porque está la historia, están las consecuencias, están las causas, está tu legado, está tu cara. Yo siempre digo que tengo como una especie de gran rompecabezas que nunca va a acabar, porque todos los años, siempre, por ejemplo, cuando vengo aquí, siempre hay una pieza más para poner, siempre, o como con, no sé, de repente en Madrid me encuentro con alguien que me dice, yo conocí a tu papá tal día, en tal contexto o en tal momento. Entonces es como ese eterno rompecabezas que siempre vas a ir construyendo, porque nunca vas a tener la imagen completa. Nunca la vas a tener completa porque no estaba. Mi padre es una figura, es un ícono dentro de mi cabeza. Yo he tenido que construir y he procurado balancear esa imagen del político y esa persona a la que he ido construyendo poquito a poco. El problema que tienen cuando te quitan a tu padre es que cuando te quitan esas contradicciones, te quitan una parte fundamental de tu comprensión del mundo. Y entonces esa es una vulneración muy fuerte, es un vacío que duele, es un vacío que constituye un dolor que yo creo que da para que uno exija el derecho a que eso no ocurra más, porque es demasiado profundo, es muy difícil de expresar, porque igual se puede aprender a vivir con eso, pero pues es parte importante de la vida, ¿no? El tener los hijos era clave. ¿Cómo no vamos a tener unos hijos que vean este sueño? ¿O cómo no vamos a tener unos hijos que vean cómo vamos a construir un mundo mejor para ellos? Que van a vivir una juventud distinta a la que nos tocó a nosotros, ¿sí? Con tanta guerreadera y tanto esfuerzo. Pero si vamos a construir un país, pues empecemos construyendo una familia, ¿cierto? Y con 2 hijos, pues claro, con 2 hijos ricos, era la forma en que podíamos concebir la vida. Y porque nunca tuvimos el temor de que nos fueran a matar, puntualmente, jamás. Jamás. Eso nunca pasó por nuestra cabeza. Que nos fueran a matar físicamente. Y como generación entera, en todo el país. Nunca. Que fue lo que realmente pasó después, ¿no? En 1984, el país, al igual que ahora, atravesaba unos diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Uno de los acuerdos de esos diálogos fue la creación de un partido político, una salida civil y democrática como alternativa al bipartidismo. Patriótica surge de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC en el 84. De ese acuerdo que se firmó, que fue legal, que fue un proceso de paz, surgió la Unión Patriótica como propuesta política. La idea de la Unión Patriótica era que, digamos, que las personas alzadas en armas pudieran tener un espacio político para participar en la política activa del país. El Partido Comunista, digamos que era como la gran bancada de esa Unión Patriótica en un principio. También es verdad que con ese momento que se vivía en Colombia, la Unión Patriótica tuvo una aceptación increíble a lo largo y ancho de todo el país y se fueron sumando como muchas fuerzas que no habían tenido ningún espacio de participación, muchos estudiantes, grupos de mujeres, grupos de maestros tal vez, sindicalistas, es decir, toda esa parte que había estado como en la historia del país siempre muy, ¿cómo se dice?, muy marginada por el bipartidismo. Cuando la UP se consolida
políticamente y saca la votación en las primeras elecciones, toda la derecha colombiana dijo, se nos fue. ¿Qué hacemos? Los matamos. Y la matanza comenzó sin pararse, sin suspenderse, prácticamente de forma selectiva y en orden en el país, ¿no? Ahí es que más que te pueden mostrar cómo. Pero comenzó por toda la cabeza para seguir bajando. Ese fue el orden de la elección de eliminar el partido político como tal. Y pues así fue. Y desde que empieza, desde las elecciones, desde cuando se dan cuenta de la fuerza, empezaron las persecuciones en tu casa. Desde que comienzan las elecciones, empiezan las persecuciones y comienzan las amenazas y comienza a denunciarse toda esa persecución política. Y se denuncia al DAS, y se habla con la presidencia, y se habla con la iglesia, y se habla con todo el mundo. Pero en eso, bueno, ya está claro a esta altura de la vida, ninguno reconoció la existencia del exterminio. Si le preguntaba al general Bonet en esa época, que era el que estaba vigente en el tema, te dice, ah, sí, pero yo no sabía como de eso, como que lo estaban matando. Si le preguntas a Rafael Pardo, si supo que a estas alturas de la vida no hay sino un par de condenas por el tema de la UP, te dice, ay, ¿verdad? Yo no supe. Entonces, no se matan 5.000 personas sin que de alguna manera todos los estamentos legales de la sociedad colaboren. De alguna manera, en la omisión, en la no búsqueda, en no perseguir, en no descubrir culpables, en no denunciar, en no juzgar. Hay una gran ayuda por omisión en la permisividad que se tuvo para que la Unión Patriótica fuera eliminada, por supuesto. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia. Ya en el 87, cuando matan a Jaime Pardo Leal, dijimos, pues muerto Jaime Pardo, que era la persona más pacífica sobre la tierra, es decir, el ser humano más tranquilo, más afable, más conciliador, un jurista eminentemente preparado pues para dar el debate de cambio constitucional, legal que hubiera necesitado el país. Deciden matarlo, nosotros decimos esto va mal, pero de todas maneras creo que a la edad que teníamos nosotros no podíamos dimensionar, y vuelvo y lo repito, la clase de enemigos que teníamos al frente confrontándonos, ni la unidad de esa clase enemiga toda del proceso de paz que se pudo haber firmado desde el año 89. Yo creo, y esto sí lo tengo como una certeza, que mi padre y sus compañeros no sabían de qué tamaño era la amenaza que se cernía sobre ellos. Y en ese sentido, al no calcular esa amenaza, efectivamente había una noción de que muchas de las cosas que se estaban interlocutando con el gobierno pues tenían un marco de posibilidades de acuerdo a lo que el propio gobierno decía. Pero creo que dimensionar de qué tamaño era el problema quizás los hubiera llevado a decir, sí, efectivamente aquí no hay condiciones y no hay garantías, definitivamente no las va a haber. Los últimos años fueron muy difíciles de convivir entre el esconderse, entre viajar, o sea, la vida familiar era bastante compleja, pues teníamos escoltas del DAS aquí adentro de la casa, eso no. Se vuelve bastante invivible el final. Su cara cambió, su risa cambió, sus bromas fueron bajando de tono. De alguna manera el dolor también los empezó a invadir a todos, a sus mejores amigos muertos, pues no es fácil. Ya la música no era lo mismo desde temprano, que era todo full, todas esas cosas empezaron pues a disminuir bastante. Ya convivíamos con mucho dolor. Ya llorábamos mucho, los dos inclusive. Cuando murió
Jaime Pardo fue un periodo muy triste, y después muere Leonardo, que para él era un amigo muy especial. Fue muy difícil también. Y ya después es que no había cabida, no sabía uno cómo nombrar eso. Decía uno, pero ¿cómo? El final fue muy triste, pues. Fueron unos años de dolor permanente, ya uno, no sé. Llegué a la casa del colegio y estaba sentada aquí en esta sala con la chica que hacía el aseo, que vivía con nosotros, una tía de mi papá y mi hermano, que debía estar por ahí, porque tenía 5 años, y estaban cambiando el dial de las emisoras. Y el locutor, alcanzamos a escuchar que Antequera está herido en una pierna o algo así. Y me acuerdo que mi tía se puso como loca y vuelve a poner la emisora, entonces no la encontraban, algo así, hasta que ya como que ella empezó a ponerse, ya se angustió mucho, ya a mí ya se me pierde lo que podía decir la radio, me quedé como quieta, empezó a llegar la gente al apartamento, empezaron a timbrar las vecinas, con el teléfono en la mano. O sea, ¿qué necesitan? Ya ellas, claro, ya ellas lo sabían, ya habían dicho todo por teléfono, por la radio, me imagino que la televisión también, no sé. Pero ahí es donde empieza a cambiar absolutamente todo, porque todo cambió. Cambiaron las relaciones familiares, cambió la manera como te miraban en el colegio, cambiaron las caras que venían a visitarnos, todo cambió. Entonces yo me acuerdo que estábamos aquí, empezó a llenarse la casa de gente, ya no sé ni cuánta gente vino. Recuerdo a mi mamá entrar por la puerta bañada en lágrimas, completamente destrozada, no sé ni qué hora serían. Papá lo mataron a las 3:30 de la tarde, yo no sé si llegó a las 5 o a las 6. Pero ella se sentó, nos cogió a mi hermano y a mí y nos dijo, a tu papá lo mataron. O sea, pues ¿qué más nos iban a decir? Eso era lo que estaba pasando. Y no sé, como que los recuerdos se van como cortando y empiezan a hacer como ya fotos muy antiguas ya. Y lo siguiente que recuerdo es de repente estar como en algunos momentos en el funeral. Fueron 5 días. 5 días de funeral, una barbaridad. Él nunca pensó que lo iban a matar. Yo creo que no. Yo creo que no, y mira que yo lo confirmo o ratifico que él no creía en que él lo iban a matar. Cuando yo lo vi, cuando yo llegué al instante en que él estaba muerto, tenía los ojos abiertos. Y su mirada era del más absoluto desconcierto. O sea, ¿por qué? Esa era su mirada. No era distinta, no era otra, yo me quedé con eso. Mi papá no lo dejaban enterrar porque había disturbios en la calle, pues la ciudad estaba destrozada, ya eran 700 muertos en la Unión Patriótica, es decir, era tal el nivel que se estaba viviendo en esta ciudad que bueno, pues se destrozó y el alcalde no quería que a mi papá lo enterraran hasta que no se calmaran los disturbios en la calle. Entonces yo recuerdo que en algún momento una de mis tías dijo como, hay que hacer algo, hay que ablandarle el corazón al alcalde. Y, ¿por qué no escribes una carta? Me dijo, escribe una carta. La escribí ahí sentada en el comedor y ¿qué le dije? Que él era tan joven como mi papá, creo que tenían la misma edad, Andrés Pastrana en aquella época debía tener la misma edad de mi papá, que él también tenía hijos y que entendiera que por favor lo único que nosotros queríamos era enterrar a mi papá. Y efectivamente, o sea, lo que hizo falta era una nube de periodistas y un par de niños pidiendo el entierro de su padre y al día siguiente pudieron enterrar a mi papá. Nosotros no fuimos, mi mamá estaba muy angustiada porque en el entierro de Jaime Pardo hubo una amenaza de bomba. Entonces mi mamá pues obviamente no nos quiso llevar y imagino que habría visto el entierro de mi papá por televisión, ya no lo recuerdo. Y lo que empezamos a vivir a partir de ahí fue eso, ¿no? El estigma. Por un lado, el estigma, digamos, de quien te mira y no sabe qué decirte. El dolor es una cosa que incomoda, la gente no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Pero por otro lado también la solidaridad
de los compañeros del colegio, los vecinos, mucha admiración por parte de otras personas. Es curioso porque despierta como una cantidad de cosas que no... Solidaridad de gente que tú no la esperas y de repente una desbandada de gente que tú dices, oye, se supone que estábamos en la misma y pues no. Pero no sé, esas cosas no se juzgan, al final era tal el asedio que la gente tenía que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pero todo cambió el 3 de marzo. Ya las relaciones familiares no volvieron a ser las mismas, ya no hubo más Navidad en la casa familiar, ya no hubo más paseos contaditos con papá, ya no hubo esos regalos que llegaban con mi papá cada cierto tiempo de viaje, nos quedamos los tres solos. A veces sientes que toda la generación se fue y sí, como que eso jamás lo vas a poder volver a vivir, ¿cierto? Y quisiera volver a compartir esos espacios, esas personas, esas rumbas, esas noches conversando, pensando, tan hermosas, tan llenas de vida, de calidad, de honestidad. Y de pronto entender que eso no te va a volver a pasar, eso es imposible. Habían matado a 720 miembros de la UP el día que atentaron contra la vida de José Antequera. Estaba en el aeropuerto El Dorado y se encontró en la sala de espera con Ernesto Samper. Cuando se acercó a saludarlo, a darle la mano, un sicario le disparó. Su cuerpo recibió 28 tiros. Las últimas palabras de Antequera en la ambulancia eran mis hijos, mis niños. Los últimos pensamientos de su vida se los dedicó a José y a Erika. Aunque dedicó su vida a estudiar los problemas del país, su último suspiro se lo dedicó a sus hijos. Los militantes de la UP eran mucho más que militantes de un partido político. Eran padres, hijos, hermanos y tíos que veían en su trabajo en el partido su forma de crear un mejor país, un país en paz para todos, pero en últimas, un país mejor para sus hijos. Teniendo a tu padre tan ausente, obviamente ese es como un abrazo de despedida, ¿no? Como una certeza que te deja para toda la vida tu padre de que te amó. Y creo que eso es fundamental para cualquier persona en el mundo. Creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es que no sabemos cuánto afecta a muchas personas tener que vivir sin la certeza de que sus padres los han amado. Porque ese amor principal que tus padres te dan de entrada es la base de es tu sustento, es lo que te da piso en la vida. Y yo le agradezco obviamente a la vida tener esa historia, entre otras cosas, esos segundos antes de morir en los que sé que mi padre repetía mi nombre me han dado a mí mucha solidez, me han permitido abrazarle, verle como mi padre querido. Para mí es como eso, como decir, es decir, siempre lo he pensado, ¿no? El país perdió una figura política, no solo a él, a muchos, muchísimos. Pero yo y todos los que perdimos el papá. Perdimos el ejemplo, es decir, el ejemplo que tú quieres tener cuando tienes un padre. Tú quieres un papá que te regañe, que te diga que no le gusta a tu novio, que te lleve al colegio, que te regañe porque te fue mal en un examen, o que te siente y te diga, mira, esto se hace así, 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 o a quien tú puedas preguntarle, oye, ¿tú qué piensas de cualquier cosa? Entonces, eso, por ejemplo, cuando yo pienso en eso de, bueno, mi papá se murió pensando en nosotros, digo, bueno, pues a mí, ¿de qué me agarro? De que nos amaba, del amor. Y es lo que te motiva a seguir. Pues yo creo que de alguna manera eso los integró en el sueño de su padre. Eso los dejó palpar que su construcción iba por ellos, no solo por su sueño y por el mundo y la realidad de la vida como tal, empezaba por ellos. Y era claro porque nosotros cuando éramos novios
desde que éramos novios, concebimos mentalmente nuestros hijos, lo tenemos en nuestras cartas. Hasta nombre les pusimos. Eran hijos del amor. Y él era un hombre de amor. Y creo que al irse, lo único que pudo recoger en su alma, después del dolor físico que sentiría, era que se iba con el amor que le tuvimos, real. Y se fue tranquilo de saber que yo no lo iba a abandonar en eso lo sé. Y por supuesto sus hijos menos, porque los iba a criar yo. Lo que quieren es algo mejor para sus hijos, aunque suene muy maniqueano y aunque suene muy de cajón, el luchar por un país mejor para mis hijos, que es una cosa como tan martillada muchas veces, pero es verdad, es algo de lo que me siento supremamente orgullosa. Es decir, tengo un padre que se puso los pantalones queriendo cambiar un país entero para que mi hermano y yo estuviéramos mejor. Pues no solamente nosotros, pero... Y no, su motivación política no estaba precisamente en nosotros, pero me siento muy orgullosa como de decir, bueno, dio la vida por todo esto, pero al final, ¿en quién pensaba? En mi hermano y en mí. Y eso hace que lo haga mucho más humano, mucho más cercano, mucho más padre. Yo fui como respondiendo a lo que había construido con él. Construimos un hogar, voy a mantenerlo. Tuvimos 2 hijos, los voy a criar. Tuvimos mucho amor, eso es lo que voy a sembrar con mis hijos. Les voy a dar amor. Tuvimos sueños, les voy a poner sueños, ¿sí? Tuvimos educación, los voy a educar. Creo que de todo eso que de verdad tratamos de construir él y yo, lo voy a hacer. O sea, no voy a dejar de cumplir porque él no está. Y creo que fue lo que empecé a hacer día a día. Y tuvimos un hogar que nosotros ni en las amenazas ni en nada decidimos desbaratarlo, ni exiliarnos, ni irnos, pues entonces yo tampoco lo voy a hacer, me voy a quedar aquí. No de valiente, ni de nada, ni más faltaba. Respondí a cada sentir mío, ubicada en el compromiso que él y yo nos habíamos hecho desde el día que nos conocimos. Eso fue. Entonces por eso decidí que iba a criar a mis hijos teniendo muy claro quién era su padre. Porque para mí era muy claro que ellos no podían crecer con un estigma de que su padre fue asesinado porque apoyaba a las guerrillas en Colombia. Eso no era cierto. Tenían que crecer con el conocimiento pleno de que su padre era un hombre de paz, era un gran político, era un ser humano irreemplazable, porque los hay en el mundo. Aquí nosotros teníamos los domingos lo que mi hermano terminó bautizando años más tarde, la charla con Mari, que era sentarse a hablar con mi mamá, porque mi mamá siempre nos contaba cosas. Entonces empecé a encontrarlo en los relatos, empecé a encontrarlo en Barranquilla cuando visitaba a la familia. Me gustaba ver las fotos que tenía mi tía, a través de mi abuela, que me contara cosas de cuando era pequeño, pero sobre todo lo encontré siempre a través del relato de mi mamá, siempre, siempre, siempre. Luego empiezas a encontrarlo a través de la admiración de la gente, cuando empiezan a decirte, yo lo conocí aquí, yo lo conocí allá, ta, ta, ta. Luego ya vas creciendo y vas humanizando, que también es muy importante. Vas descubriendo que además de un político, pues era un ser humano, al que le gustaban algunas cosas, al que no le gustaban otras cosas, y eso te va llenando cuando vas humanizando cada vez más. Erika es una persona que se burla de muchas cosas, se burla en su temperamento. Y su papá era una persona absolutamente burlona de todo el entorno que lo rodeara, pero no es la burla sarcástica ni de matoneo esos que se han montado hoy en día, sino es reírse uno de muchas cosas, ponerlos en el plan del chiste y burlarse. Eso es muy de Erika y era muy de su papá también. Hay unos gestos físicos de José que son absolutamente abrumadores para mí, ¿sí? Uno lo capté yo en esta foto. Esa foto que tiene es un gesto exacto al de su papá, o la forma en que se acomoda el pelo, siempre atrás, aquí. Lo encontré también, fue muy bonito cuando mi mamá me regaló las cartas que le escribió cuando eran novios, porque ahí encontré
al padre que fue antes de ser padre, ¿sí? Al hombre que fue antes de ser papá, al hombre que fue antes de ser la figura que llegó a ser. Hay unas cartas que son preciosas en las que él simplemente habla de su soledad, de cómo se siente, de las angustias que tiene, pues, las que puede tener cualquier ser humano en un día triste. Y eso me ha parecido bellísimo poder encontrarlo en cosas tan simples como una carta en la que uno escribe que está triste. Pero lo encontré, yo pienso que en eso, la ausencia de mi papá es una ausencia que ha sido supremamente presente, porque está en todas partes, en las fotos, en las noticias, en los relatos, en los libros, en mi hermano, por supuesto. Se pasaron años para poder ser la voz representativa de un pueblo que hacía oposición al neoliberalismo. Se formaron suficientemente para hacer una oposición efectiva a eso, y por eso se les asesinó, y no se les asesinó en cualquier lugar. Vinieron hasta el aeropuerto, donde todo el mundo podía verlos. Les importó un carajo que este fuera el sitio más público que hay en la ciudad de Bogotá. Les importó un carajo que estuviera custodiado por policía. Cada uno tenía más o menos 20 escoltas. Compraron la mitad de sus escoltas o más si era necesario. Yo no lucho porque esté obligado a luchar, es que necesito hacerlo. Tampoco puedo elegir no hacerlo. Necesito hacerlo porque es lo que me constituye, es parte de lo que hace mi fuerza de vida. Creo que en el hecho de que yo quiera, y como efectivamente me interesa honrar a mi padre, a su generación, a muchos muertos de la historia de la humanidad, no hay una obligación. Se les quiso matar porque no eran cualquier personaje. No se trata de que fueran ni dioses, ni héroes, ni gente por la cual ahora valga la pena que nos creamos, pues, que nuestra historia y nuestra memoria es de solo unos personajes emblemáticos. Es porque ahí, en quienes se forman para encarnar la lucha por las transformaciones, nosotros como pueblos encontramos también voces que nos representan. Hay gente que se preocupa por si de pronto nosotros somos suficientemente libres en lo que hacemos, si de pronto estamos siendo obligados porque, pobrecitos, tienen esa carga histórica y de pronto deberían ser libres y escoger vivir tranquilamente, como si hubiera una clase de vida tranquila posible en este mundo, o en cambio simplemente deberían, dicen otros, meterse plenamente en una lucha porque lo que tienen que hacer es como sus padres y levantar sus banderas. Creo que así no funciona ni ha funcionado nunca la historia de la humanidad. La realidad es que todos, como dice, ahí sí somos, al final, yo soy comunista, marxista, muchas cosas, precisamente porque creo en cosas que me parece que son ciertas, como esa frase de Marx que dice, igual uno hace su historia, pero la hace sobre la historia que han hecho los hombres que lo anteceden. Me pasó una cosa curiosa. Yo venía para acá esta vez y venía con la firme intención de echarle el cuento a mi hijo. ¿Por qué? Porque como yo crecí con el relato siempre presente, entonces yo pensé que yo también podía sentarlo y explicarle y contarle. Pues claro, él pregunta, ¿no? Él tiene, por parte de su papá, él tiene sus abuelos vivos. En mi caso, pues claro, si algún día me pregunto, me dijo, ¿y tu papá? ¿Por qué tú no tienes papá? Y me quedé un poco como pensando, digo, ¿yo qué le cuento? Tenía 4 años, digo, no le voy a soltar, pues, la chorrera de la historia con 4 años, pues tampoco lo voy a aterrorizar contándole cosas que no son propias para su edad. Le conté que lo habían matado unos malos. Fue lo primero que se me ocurrió, decirle, ¿por qué? Entonces empecé a explicarle, traté de hacerlo asequible para un niño de 4 años. Poniéndoselo a lo mejor en comparación con algunas películas que él ve. Entonces traté de explicarle y de decirle que a lo mejor su abuelo era como uno de los personajes de las películas que él ve, que son buenos, que defienden a los débiles, que siempre se preocupa por los demás, pero que siempre hay del otro lado una fuerza oscura, como esas fuerzas de sus películas, que nunca están contentas y que siempre quieren hacer el mal, y se llevaron por delante a su abuelo. Esa explicación en su momento le valió precisamente porque pues fue como hablarle como si estuviera viendo una película. Pero creo que en el fondo lo que yo quisiera es que en el momento en el que yo le cuente la historia, pueda decirle que la historia tiene un fin. Y en este momento la historia no tiene un fin. ¿Sí? Porque claro, en sus películas el malo puede hacer mucho daño, pero el malo siempre paga. Al final termina encarcelado, ¿no? Y eso satisface al niño cuando ve la película. En este caso yo no tengo ese final. Le falta esa parte de la historia. Y yo quisiera como ir contándole poco a poco para que a lo mejor algún día yo pueda contarle a él que la historia tiene un final.
cuando nació mi nieto, por ejemplo. Ese día mi hija casi muere en ese parto. Puedo considerar que fue el día más triste y más doloroso que he tenido en toda mi vida, y el más hermoso, como tantas cosas, ¿no?, que me ha dejado el dolor, siempre. El dolor me ha dejado siempre cosas hermosas. Ese día el médico me dijo que mi hija estaba muy mal y tenía un choque hipovolémico. Exactamente la misma palabra con la que el médico del seguro me recibió cuando me dijo: su esposo murió, ha tenido un choque hipovolémico. Entonces, por ejemplo, ese día, de alguna manera yo sentí que mi hija iba a sobrevivir perfectamente a eso, porque yo sentía que Antequera me decía a mí en el oído: tú fresca, eso no va a pasar, no es lo mismo. Yo sentía, no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, ese día su presencia fue tan real en mí que en ningún instante de que el médico me hablaba y me aseguraba que mi hija estaba ya por cuenta pues de lo que la vida dispusiera, en ningún instante sentí que ella no iba a sobrevivir, porque siempre sentí, Antequera como diciéndome: no es lo mismo, y cogiéndome la mano: tranquila, que no es lo mismo. Eso, por ejemplo, yo lo recuerdo como un elemento de fe que se me despertó a mí, real, de lo que yo antes había sentido con él muchas veces, pero que yo no le daba crédito. Muchas veces yo sentí su mano. Alguna vez yo me había acostado en mi cama, en la dirección contraria de la almohada, ¿sí? Me había recostado así, tenía los brazos atrás y tenía mi alma absolutamente devastada, en ese sentir que tú dices: me rindo, yo no puedo más, yo no me puedo parar, yo no quiero respirar, yo no puedo, no hay nadie, se fueron los amigos, ¿qué pasó? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde van mis hijos? ¿Qué voy a hacer? No quiero salir a la puerta, no quiero comer. Y sentí sus dos manos sobre las dos mías, en mi cabecera hacia atrás, y la sentí tan cálidamente que me relajé tanto, y lo único que pude decir es: sí, sé, lo sé, gracias, lo sé. O sea, sí lo sé, no puedo caer, me tengo que parar. Sentí prácticamente que me levantó de sus manos. Este fue otro capítulo de Las Historias de Nadie. Gracias por acompañarnos. No se les olvide compartir, difundir y comentar. Nos vemos el otro viernes a las 8 de la noche en Canal Capital. Muchas gracias.